Leámosla como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces les decía que el tema es ¿cuál, hermanos? El cristiano en comunión con Dios. Entonces, si hablamos que nuestra vida como cristianos, nuestra vida cristiana debe ser en comunión con Dios. Nosotros no podemos ser cristianos si no estamos en comunión con Dios. Porque todo viene de Dios. Entonces tenemos que estar en directa comunión. Entonces vamos a ver qué es la comunión con Dios. El término comunión tiene dos orígenes. A mí siempre me gusta ver los orígenes porque hay muchas palabras en el español que no tienen un solo origen. La palabra comunión, usted ha escuchado hablar de comunión, ¿va? Vamos a hacer la comunión, ¿sí? Pero de la comunión que está hablando acá Juan no es de ese tipo de comunión, por eso vamos a diferenciar. La primera, del latín comunio, el cual tiene como sinónimos Eucaristía, sacramento, rito, ceremonia y participación. Cuando hablamos muchas veces de comunión, muchos lo asocian con ese tipo de comunión, la que se realiza en la iglesia tradicional, ese tipo de comunión. Pero de lo que está hablando acá el apóstol Juan tiene su origen en la palabra griega koinonía. De la comunión acá que vamos a hablar hoy es de la koinonía, la cual tiene como sinónimos vínculo, lazo, relación, unión, conexión, vinculación y alianza. Entonces, la comunión con Dios es el cristiano y su alianza con Dios. Usted y yo tenemos que ser aliados de Dios. Él es nuestro aliado. Si vemos otro sinónimo ahí es una relación. Usted y yo tenemos que tener una relación íntima con Dios. La koinonía también es una conexión. Tenemos que estar en conexión directa. ¿Cuál es nuestra conexión con Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Ahora, koinonía son los vínculos que se generan entre los miembros de la iglesia y Dios. Él es la participación de una misma fe y la comunión a que están sujetos todos los miembros del cuerpo de Cristo. O sea que la koinonía inicia ¿entre quiénes? Entre nosotros como cuerpo de Cristo. Por eso vemos que los dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios, pero también amaremos al prójimo. No podemos tener koinonía con Dios si no tenemos primero esa koinonía entre nosotros mismos. Porque recuerden que donde hay pleitos, donde hay divisiones, ahí no está la presencia de Dios. Entonces, por eso es muy importante que esa comunión la practiquemos primeramente entre nosotros como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo. La comunión con Dios es de suma importancia para nosotros como cristianos. ¿Por qué es muy importante nuestra comunión con Dios, hermanos? ¿Por qué usted considera que es importante estar en directa comunicación, estar relacionándonos con Dios? En primer lugar, para crecer en santidad y fe. Recuerde que la santidad es muy importante, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiere usted ver a Dios? Tenemos que crecer en santidad. Y tocamos ya ese tema anteriormente de crecer en santidad.
Y en fe, la fe es muy importante. Tener esa convicción, tener esa certeza, pero para eso tenemos que estar en comunicación con Dios, que es de donde viene la fe. Y para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Cuando le estaba viendo el tema, ¿qué tema le iba a poner a esta enseñanza? Me venían dos temas a la mente. Uno era la importancia de nuestra comunión con Dios para hacer evangelismo. Pero abarcándolo en general, era más amplio el tema que coloqué, que era el cristiano en comunión con Dios. O sea que cuando usted y yo vamos a hacer evangelismo, vamos a hablar a otros del Señor, tenemos que estar en comunión con Dios. Porque yo no puedo ir a hablar de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros, si yo no lo he experimentado. Recuerde que yo no puedo dar lo que no tengo. Primero nosotros tenemos que tener ese encuentro personal con Dios. Y vamos a ir viendo unas bases para nuestra comunión con Dios. ¿Cuáles son las bases importantes de acuerdo aquí lo que iba mencionando, lo que mencionó Juan acá en estos primeros 4 versículos? La primera base, la base fundamental es nuestra fe en Dios. ¿En quién creemos? ¿En quién está nuestra fe? Recuerda, hermano, que muchas personas dicen, yo tengo fe. Yo tengo fe en ti. Vamos adelante, yo confío en ti, yo tengo fe que tú no me vas a defraudar. Yo tengo fe en el gobierno, tengo fe en lo otro. Pero la fe que nosotros tenemos es una fe viva y está puesta en ¿quién? En Dios. Nuestra fe no está puesta en un hombre, no está puesta en un gobierno, sino que nuestra fe es una fe en Dios. Y vemos que así inicia acá en el 1:1, en el primer versículo que leímos, él comienza lo que era desde el principio. Esta expresión relaciona la epístola con el Evangelio de Juan. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Un detalle importante es que Juan nos hace notar que el verbo era, no llegó a ser. O sea que Cristo es desde el inicio. Antes de la fundación de este mundo, Jesucristo ya estaba. No es que cuando Él vino a la tierra, en ese momento comenzó a ser. Él ya era. Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos que tener claro en quién creemos. Si no, usted no está fundamentado en que Dios es real, en que Dios en realidad existe, en que Dios es un Dios poderoso, no vamos a poder tener entonces esa comunión. Esa es la base importante, tener una fe inquebrantable en que Dios es real. Y algo muy importante, si nosotros miramos Génesis 1:1, ¿cómo inicia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted y yo, hermanos, tenemos que tener claro que Dios no es un invento, que Dios no es un cuento bonito más. Y vemos algo muy importante. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Moisés lo escribió muchos años, miles de años después. Dios le reveló el inicio. Pero algo muy importante, porque hay muchas personas que dicen, no, la Biblia es un cuento, es un libro de cuentos. ¿Cómo inician los cuentos, hermano? ¿Cómo inicia el cuento de Caperucita? Había una vez una niña. ¿Cómo inicia el de Cenicienta? En una ciudad lejana había una vez. Primero trata de convencer a la persona y explicar que esa existió. Mientras que vemos que acá la Biblia no inicia tratándote de convencer de que Dios es real, sino que lo da ya por hecho. Si la Biblia fuera un cuento, hubiera iniciado. Hubiera tratado de iniciando de convencerte de que Dios es real. Pero
Cuando escribió Moisés, inspirado por Dios, Génesis, a él no le importaba tratar de convencer de que Dios era real, sino que él comenzó en el principio. Dios creó los cielos y la tierra, porque Dios es real y no necesitaba él tratar de convencer a las personas de que Dios era real, sino que usted y yo, cuando nos detenemos un momento a pensar en todas las maravillas que hay en este mundo, nosotros mismos nos damos cuenta de que Dios es real. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios no existe, Dios no es real. Hay muchas personas diciendo eso. Yo soy el dueño de mi vida. Nadie es dueño de su vida, hermano. Usted no maneja su corazón, usted no maneja su interior para que eso funcione. Entonces ahí nos damos cuenta, nuestro orgullo se cae y nos damos cuenta que sin Dios usted y yo no somos nada. Dios tiene el control de todo. Entonces eso es muy importante, hermanos. La fe. Para tener esa comunión con Dios, la base importante es la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es necesario que estemos 100% convencidos de que Él es real. ¿Tiene dudas usted todavía de que Dios es real, hermano? Tenemos que estar seguros en eso, de que Dios es real. Entonces, de la fe se va a basar toda la comunión con Dios. En la fe van a ir todas las bases que vamos a ver ahora. La primera base que vamos a ver es escuchar a Dios. Ya vimos que si tengo fe en que Dios es real, usted cree en algo, sabe que es real. Cuando esa persona quiera comunicarse con usted, usted sabe que su pareja es real. Si tiene un amigo imaginario, pues un amigo imaginario no lo va a escuchar, pero si tiene un amigo que usted sabe que es real y él quiere comunicarse con usted, ¿cuál es su responsabilidad? Escucharlo para poder conversar, para poder tener esa comunión, esa conexión. Una conexión es en ambas direcciones. Si ya sabemos que Dios es real, ahora, hermanos, muchas veces no tenemos comunión con Dios porque no sabemos escuchar la voz de Dios. En el 1:1, seguimos en el 1:1, la otra parte él dice, primero habla lo que era desde el principio, pero luego dice lo que hemos, ¿qué? Oído. Ya que Juan acá, él no habla cosas inventadas, no viene a hablar cuentos, no viene a hablar chistes, él viene a hablar lo que escuchó. ¿De quién? De Dios. El apóstol Juan estuvo con Jesús durante su ministerio en la tierra y durante ese tiempo él recibió de primera mano el mensaje de salvación. Juan tuvo ese privilegio de andar con Jesús, de estar en el Sermón del Monte. ¿Se imagina, hermano, estar ahí en el Sermón del Monte? De estar en todo me imagino, y bueno, Jesús tenía sus sermones en general, pero también aparte tenía sus reuniones con sus discípulos. Y él tenía ese privilegio de primera mano recibir, escuchar la voz de Dios. Usted y yo hoy no tenemos ese privilegio de tener a Jesús acá físicamente, pero sí hay maneras de poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es la principal manera que podemos escuchar la voz de Dios, hermano? Pero ¿por dónde Dios nos habla? Por medio de su palabra. Continuamos. Como cristianos, con el deseo de estar en comunión con Dios, dependemos de su guía y de su consejo. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Nosotros somos dependientes de Dios. Necesitamos su guía, su dirección. Entonces, la primera forma de escuchar a Dios es a través de su palabra. Ahí Dios nos va a guiar. ¿Qué es lo que Él quiere para ti? Pero vamos a ver que también escudriñamos la palabra, pero cuando Dios tiene un llamado específico para ti, ¿cómo tú vas a saber que Dios te está llamando para algo? Por ejemplo, al pastorado. ¿Cómo sabes identificar la voz de Dios?
En primera de Reyes 19, 11, 13 podemos ver cómo habla Dios con nosotros. Vayamos, hermanos, a primera de Reyes 19, 11 al 13. Primera de Reyes 19, 11 al 13. ¿Lo tiene? Primera de Reyes 19, 11 al 13. Vemos acá que el profeta Elías, después de haber derrotado a estos falsos profetas de Baal, pues tuvo un momento de flaqueza. Y pues él se había ido a esconder. Pero vemos acá que él tuvo un encuentro con Dios. Leamos del 11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Muchos cristianos a veces quieren que Dios les hable a través de un ángel, de un profeta, de demostraciones fantasiosas de poder. Cuando Dios estaba pasando, pues vino este terremoto, vino todo esto, pero Dios no estaba. Dios lo que quería darle a entender a Elías es que cuando él va a hablar, Dios te va a hablar con una voz suave, algo que tú puedas recibir y entender. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera estado hablando a través del viento? De ese terremoto fuerte. ¿Cómo iba a estar Elías en medio del terremoto? ¿Ha estado usted en un terremoto, hermano? En ese momento está. Él no hubiera podido estar, ¿qué? Atento. Dios le mostró primero este viento, este terremoto, para que él se preparara. Y luego de eso llegó en un silbido suave. Muchas veces Dios nos hace pasar por tormentas, por situaciones difíciles, para que nos preparemos a escuchar su voz. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos más en el viento, nos enfocamos más en el terremoto, en el problema, que en Dios. Dios no va a estar en el problema, hermano. O sea, en sí el problema no lo puso Dios, no es el problema. Muchas veces Dios permite eso para hacernos crecer, pero nosotros nos enfocamos en el problema y no vemos lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. Y muchas veces, hermano, muchas veces hay personas que dicen: yo quiero escucharla, pero quiero que Dios me hable a través de un ángel. ¿Será que un ángel puede venir acá a hablarte directamente de Dios? A través de un profeta, a través de una demostración fantasiosa. Que hizo esto una gran señal. No. Dios te va a hablar de una manera muy especial a tu vida. No es necesario que venga un ángel, no es necesario que venga un profeta. Lo que sí es necesario es que tú estés dispuesto. Dios te puede hablar a través de una dificultad que estés pasando. Pero muchas veces, como digo, nosotros nos enfocamos en la enfermedad, nos enfocamos en la dificultad, cuando Dios no está ahí, sino que Dios está en ese silbido suave. Él quiere hablarte suavemente. ¿Cómo puede escuchar este silbido apacible y delicado que me habla? ¿Cómo considera usted que puede escuchar ese silbido apacible, esa voz suave? Aquí puse un ejemplo. Cuando, por ejemplo, viene una situación difícil y me viene a la mente un versículo de la Biblia que me fortalece, ahí estoy escuchando la voz de Dios. ¿Le ha pasado que usted está pasando un momento difícil y viene un versículo a tu mente? No es casualidad, Dios está poniendo ese versículo. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Su imaginación es mía. No, si a usted le viene un versículo, vaya a la Biblia, hermano.
Si no lo sabe de memoria, vaya a la Biblia. Porque Dios ahí te puede estar fortaleciendo, Dios puede estar hablando a tu vida. Y muchas veces por andar afanados por nuestro diario vivir, nos perdemos lo que Dios quiere decirnos. Dios también te puede hablar a través de una predicación. Por eso es muy importante el no dejar de congregarnos. Dios me ha hablado muchas veces a través de enseñanzas, de predicaciones. Pero tenemos que estar nosotros dispuestos y con un corazón abierto para recibir lo que Dios quiere. Aunque a veces nos cuesta aceptar lo que Dios me está diciendo, pero debemos renunciar a nuestros propios deseos y opciones para hacer lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros estamos esperando una respuesta de Dios, hermano. Y Dios te lo va a dar a través de un predicador, a través de un hermano, a través de la palabra. Cuando es algo bueno lo que estamos esperando, es bonito recibirlo. Estamos en fase terminal de cáncer y Dios te habla y te dice, vas a ser sano. ¿Cómo te sientes? Contento. Pero muchas veces Dios te va a hablar a través de la palabra para corregirte. Y eso duele. Muchas veces eso lo rechazamos, hermano. Si tú sientes una palabra que es para ti, no te enojes con el que esté predicando. No digas, esa a mí me la tiró. No. Agradece a Dios que Dios tiene amor y cuando Dios ama, Dios trata de enderezar nuestros caminos. Debemos de aprender a escuchar a Dios tanto en las cosas que queremos como en las cosas que tal vez nosotros no las queremos dejar, pero que son necesarias y Dios quiere cambiarlas en nuestra vida. Escuchar a Dios no es una voz fuerte hablándome. La voz de Dios es la guía y ayuda interna que induce a lo bueno y se vuelve más y más sencilla escucharla si me mantengo fiel y obediente. Si vimos que una de las maneras que Dios habla es a través de su misma palabra, poniéndote versículos, ¿qué tengo que hacer yo, hermano? Estudiar la Biblia. Entre usted más lea la Biblia, más estudie la Biblia, Dios va a ir poniendo esos versículos claves de acuerdo a los problemas, a las situaciones que tú estés pasando. Entonces, la base número 1 para tener una comunión buena con Dios es escucharlo. Detenernos, hacer un alto y escuchar lo que Dios quiere decirnos. La segunda base, igual base cimentada sobre la fe, es ver más allá. Muchas veces te estamos pasando un problema, una situación difícil y nosotros nos enfocamos en el problema. Recuerde que Santiago dice que la prueba es necesaria ¿para qué? Para poder crecer, para poder adquirir paciencia. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos en el problema y venimos y le reclamamos a Dios. Y hay personas que han dicho, no, si así es el ser cristiano, estar sufriendo, yo ya no quiero esto, yo me voy mejor. Porque no han visto más allá. Muchas veces nosotros nos ponemos la vista acá en el problema. ¿Y qué pasa si usted va enfocado? Bueno, lo que pasa hoy en día en el teléfono, he visto muchas personas que van. ¿Y qué pasa? Tropiezan, caen. Entonces tenemos que ver más allá de lo que alcanza a ver nuestros ojos físicos. En el 1:1, ahí mismo en el 1:1, también él dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan no solo había visto, sino que había mirado atentamente, contemplado. Él fue un testigo presencial de los milagros y señales que Jesús hizo. Algo muy importante. ¿Por qué el ver más allá tiene que ir cimentado en la fe? Cuando Jesús hacía señales, cuando Jesús hacía milagros, la mayoría de gente estaba solo por mirones y muchos por criticones. Porque cuando Jesús sanaba a alguien en sábado, ¿qué le decían? Hay 6 días para trabajar, pero el 7º es del Señor. Y Jesús pues los reprendía, hipócrita, les decía, ustedes si su burro tiene necesidad, su buey de llevarlo a tomar agua, no lo llevan. No vale más que también es que hijo de Abraham. Muchas veces nosotros también nos enfocamos en un problema, nos enfocamos en algo, pero no
no solo es de mirar, sino que es mirar atentamente. Juan fue una persona que miró atentamente. Él no se quedaba solo en el milagro, sino él se quedaba en el resultado que daba ese milagro. Muchas veces nosotros solo nos quedamos en la sanidad, pero la enfermedad vuelve porque nos quedamos solo en eso. Pero ¿para qué Dios te rescató de la muerte? Si tú estabas en fase terminal de cáncer y Dios te quitó de ahí, ¿para qué? Todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Si tú estás hasta el día de hoy acá, no es por casualidad. Dios tiene un plan para ti. Pero muchas veces, por no ver más allá, por no ser una persona visionaria, no vemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miremos 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que aprender a ver las cosas que no se ven. ¿Y cómo vamos a ver nosotros lo que no se ve, hermano? Tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en lo material, lo que alcanzamos a ver, lo tangible, lo que tocamos. Y de acuerdo a lo que vemos, ahí enfocamos nuestros esfuerzos. Pero la palabra de Dios es clara: buscad primeramente el reino de Dios. Si nosotros miramos más allá, ¿qué es lo que tenemos más allá nosotros, hermano? Después de esta tierra, una vida eterna con el Señor. Si usted y yo aprendemos a ver más allá, vamos a querer escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a querer esa comunión íntima con el Señor. Me gustó esta parte que había escrito este personaje, Charles, y dice: persigue las cosas eternas con la mente concentrada. Tienes que ver directamente hacia el fin de la carrera, hasta el premio. El corredor no mira a la derecha ni a la izquierda, ni a las flores a la orilla del camino, sino que mantiene sus ojos en el premio, y esto lo ayuda a correr. Haz de las cosas eternas la meta de tu vida a toda hora. Me gustó este pensamiento de este personaje. Un atleta de élite, para poder ganar, por el camino pueden haber flores hermosas, pueden haber distractores, pero él no se detiene a observar eso. Él tiene su meta ¿en dónde? En esa medalla, en ese trofeo. Y es que es algo material. Usted y yo tenemos que tener la meta en Jesucristo. Un día estar allá con Él en las bodas del Cordero. Entonces nada nos tiene que distraer, hermano. Van a haber muchos distractores. Satanás va a poner muchas cosas para atraernos, pero nosotros no desenfoquemos. Nuestro enfoque está allá con el Señor. Tercera base importante para la comunión con Dios. Ya vimos: escuchar a Dios, ver más allá y también contemplar. Contemplar es muy importante. ¿Qué vamos a contemplar? En el 1:1 él continuó: lo que hemos contemplado. Juan pudo contemplar las maravillas de Jesús. Como le digo, él no solo vio los milagros, sino que él se detuvo a analizar sobre los milagros. Una oportunidad que él pudo contemplar, él fue uno de los que estuvo en la transfiguración. ¿Se imagina ese momento tan especial que fue, hermano? Pero él no se centró solo en decir: wow, ¿quiénes aparecieron con Jesús hablando? Moisés y Elías. Él no dijo: wow, un muerto aquí otra vez, me voy. No, él vio más allá, él pudo contemplar y sintió que aquello estaba hermoso. ¿Y qué dijeron? Para estar acá, sintieron que eso era delicioso. Entonces tenemos que aprender a contemplar a Dios, hermano. ¿Qué es contemplar? Contemplar a Dios es ocuparse en cuerpo, alma y espíritu, en meditar en sus atributos divinos y en su voluntad. Contemplar es, en otras palabras, meditar. ¿Medita usted en Dios, hermano? En cuerpo, alma y espíritu. Es lo que hablábamos el viernes: tiempo de calidad. Estar concentrados meditando en Él.
¿En qué vamos a meditar? En sus atributos divinos y en su voluntad. ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Salmos 27:4. Miremos Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire aquí el salmista, hermano. Ese debe ser el anhelo de nosotros como cristianos. Una cosa he demandado a Jehová. Esa cosa él estaba pidiendo a Jehová. Muchas veces nosotros demandamos, Señor, yo quiero finanzas. Yo quiero finanzas, finanzas y finanzas, y nos enfocamos solo en finanzas. Cuando eso es una añadidura. Solo una cosa demandaba el salmista a Jehová, y era que le permitiera estar en la casa de él todos los días de su vida para contemplar su hermosura. ¿Es hermoso nuestro Dios, hermano? Dios es hermoso y nosotros tenemos que contemplar esa hermosura. ¿Y usted es hermoso? Amén. Somos a imagen y creación de Dios. Entonces, hermanos, quiérase usted también. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los afanes de este mundo no nos dejan contemplar la hermosura de Dios. Como les digo, muchas veces andamos corriendo que por las preocupaciones, que las deudas, luego que fin de año y no tengo dinero para los regalos, no tengo para lo otro. Si no tiene, hermano, no se preocupe. Sea feliz con su familia. Dios le da el privilegio de tener a su familia con su salud. Y si usted tiene, pues gracias a Dios, ahí me invita a comer también. Pues qué bendición. Pero muchas veces los afanes de este mundo no nos dejan contemplar la hermosura de Dios. Mateo 13:22. Jesús hablando, la explicación de la parábola del buen sembrador. Mateo 13:22. Está dando explicación a la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero ¿qué pasa con esa palabra? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Que no seamos, hermanos, nosotros como esa semilla que cayó entre espinos. Porque crece con vigor y todo, pero ¿qué hacen los espinos cuando empiezan a salir también a brotar? Los que somos agricultores y cultivamos allá nos damos cuenta que ¿por qué la milpa hay que estarla limpiando? Porque si no, ¿qué hace la maleza? ¿Qué hace ese monte? La ahoga y la mata. Así los afanes, hermanos, los afanes del diario vivir, si nosotros no quitamos esos afanes, van a ahogar la palabra de Dios. No nos va a permitir contemplar la hermosura de nuestro Padre Celestial. Miremos el cuarto pilar, cuarta base importante para la comunión con Dios: experimentar. Ya escuché, estoy viendo más allá, estoy contemplando ahora, disfrutar. Hacer eso mío. Si yo tengo fe, no es una fe que se queda ahí, es una fe que obra. Ahora yo experimentar las grandezas que Dios tiene para mí. No tengo que esperar llegar al reino de los cielos para empezar a disfrutar las bendiciones de Dios, hermano. Usted puede, lo que hablamos la vez pasada con el pastor, usted puede ser salvo, pero se puede perder de muchas bendiciones al no someterse de lleno a Dios. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros que a veces nos las perdemos por no buscar más del Señor. Dios desde ya quiere bendecirnos, pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a experimentar a Dios. En el 1:1, ahí mismo seguimos leyendo el 1:1, Juan dice, y palparon nuestras manos ¿a quién? Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El escritor pudo experimentar el poder que Jesucristo tiene. Palparon. Mire, Juan era el discípulo amado
Qué privilegio, o sea, de recostarse. Imagínense, hermano, recostarse en Jesús. Cuando usted se recuesta en una persona que ama, ¿cómo se siente? Cuando me recuesto así en mi esposa, o hay veces inclusive mi nena se recuesta acá, se siente hermoso. Ahora se imagina recostarse en el Señor. Va a ser hermoso cuando estemos allá, pero desde ya nosotros podemos empezar a dejar nuestras cargas. Venid a mí todos los que están trabajados, que yo os haré descansar. Empecemos a experimentar a Dios, hermano. Salmos 34:8. Probad y ver que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. ¿Qué es bienaventurado? Una persona dichoso, dichoso, dichoso. Probad y ver que el Señor es bueno. Dios es bueno, amor. Lo que el pastor leía, que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es bueno. Aquí en esta tierra vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero Dios quiere que miremos más allá y seamos felices aún en medio de la tribulación. Un ejemplo claro lo tenemos, hermanos, los apóstoles. ¿Sabía usted que de los 12 apóstoles, incluyendo el que sustituyó a Judas, ¿quién sustituyó a Judas Iscariote? Matías lo sustituyó. Los 12 sufrieron por el Señor. Y solo uno murió de anciano. 11 murieron de diferentes maneras. Inclusive el que murió anciano, ¿quién fue? Juan. Inclusive a él lo metieron a una freidora, imagine con aceite hirviendo y ahí lo metieron, pero él no murió. Pero igual padeció. Mas sin embargo, en medio de todo eso, ellos eran felices, disfrutaban de Dios. ¿Qué hacía Pablo y Silas cuando habían sido encarcelados, habían sido azotados por predicar el evangelio? Miren qué estaban haciendo esas horas de la noche, hermano. Cantaban himnos al Señor. ¿Qué hubiera estado haciendo usted y yo, hermano? Llorando amargamente y reclamándole. Pero si yo soy bueno, Señor, mira aquel vecino que está perdido y a él no le pasa esto. ¿Y por qué yo estoy así? Los látigos que usaban en ese tiempo, hermanos, tenían en la punta partículas de hierro para que causaran más daño. Desgarraban la piel. Mas sin embargo ellos, y tenían cepos, imaginan. Estaban con cepos y ellos estaban cantando himnos de alabanza al Señor. Muchas veces una pequeña gripe tenemos nosotros, ya no queremos cantarle al Señor. No, hoy no voy a la iglesia, estoy enfermo. Y estos grandes hombres, hermano, imaginen lo que ellos estaban haciendo. Porque ellos habían aprendido a refugiarse en Dios. Usted y yo tenemos que aprender a refugiarnos en Cristo, hermano. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Y ahí usted sigue leyendo el Salmo 91, puede venir peste, esto, lo otro. No nos va a afectar porque estamos cubiertos por la mano de Dios. Y vemos que eso quiso hacer con su pueblo y no se dejó. Te quise arrullar como la gallina arrolla sus polluelos. Cuando la gallina tiene a sus polluelos, ahí están con calor y están protegidos por la mamá. Así Dios quiere arrullarnos, pero muchas veces nosotros no nos dejamos, hermano. Nosotros nos escapamos. Tenemos que dejar experimentar a Dios, hermano, porque Dios no quiere cristianos vencidos, Dios quiere cristianos que van de gloria en gloria. Job, y vemos a Job, qué más ejemplo que Job, hermano. Hombre justo, temeroso. Perder a un ser querido es difícil, hermano. Él perdió a todos sus hijos de un solo. A todos el mismo día. Perdió todas sus riquezas, perdió todo. Mas sin embargo, él aprendió a ver más allá. Él maldijo hasta el día que había nacido, pero no maldijo a su Dios. Se mantuvo firme porque él confiaba en Dios. Y al final de todo este proceso, en el 42.5, Job 42.5, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Él pudo experimentar a Dios. Pasó toda esta situación difícil, pero él no se quedó en el problema. Él se quedó en lo que había más después. Después que tuvo, él tuvo el doble. Solo la mujer tuvo la misma, hermano, no tuvo el doble. Pero de ahí Dios le dio el doble, fue más rico. Pero ¿qué hubiera pasado si él hubiera maldecido a Dios? Ni supiéramos de él. Y él hubiera muerto, porque fue lo que la mujer le dijo: ya, maldice a tu Dios y muérete. ¿Se imagina que el ser más querido te llegue a decir eso? Pero si tú y yo estamos cubiertos con Cristo, nada nos va a afectar, hermano. Esas son las bases para nuestra comunión con Dios. Para que usted y yo podamos tener una comunión con Dios, en primer lugar todo se basa en la fe que tengamos en Dios. 4 pilares que acá toca Juan. Escuchar a Dios, muy importante. ¿Qué Dios quiere que yo esté haciendo? ¿Para qué Dios me ha llamado? No todos vamos a cantar, no todos vamos a enseñar. Hay diferentes dones, diferentes ministerios. Lo importante es escuchar y no quedarnos de brazos cruzados, sino trabajar en lo que Dios te ha llamado. Ver más allá. Va a venir la dificultad, Satanás va a atacar, pero ver más allá. Contemplar. Detenernos y contemplar lo que Dios nos ha dado. Ahorita que estamos terminando el año, es una buena época para que usted y yo contemplemos cuán bueno ha sido Dios a lo largo de este año. Y experimentar. Estas son las bases que van a sostener la comunión con Dios. ¿Qué pasa si un pilar de estos va faltando? La comunión va a empezar a tambalear. Y si le quitamos más bases, ¿qué pasa? Cae esa comunión con Dios. Y la parte final que me llama la atención, que él escribió, los últimos versículos que escribió Juan acá en esta parte, lo que hemos visto y oído en el 3, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Usted y yo tenemos un mandato, hermano. La comunión con Dios es importante en el cumplimiento de la gran misión. Yo me preparo, yo estoy en comunión con Dios, recibo sus bendiciones, pero ¿para qué? ¿Para quedarme con eso? Recuerde los 2 grandes mandamientos. La primera parte que vimos estamos cumpliendo el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Pero está otro mandamiento importante: amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, no vamos a querer que él se pierda, hermano. Entonces, hay una gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Porque vemos que Juan aquí, él dice, de lo que hemos visto, oído, de todo lo que hemos estado en comunión con Jesucristo, ahora de eso, yo les hablo. De lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano, de eso ahora tú tienes que hablar. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algo muy importante. Es un mandato, es una orden. Tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que salir a ganar almas, pero muchas veces cuando hacemos evangelismo, nosotros nos enfocamos solo en hablar de Cristo y ahí nos quedamos. Pero la gran comisión de Dios no se queda solo ahí. No solo es de ir a ganar almas. Yo puedo hacer una campaña y se pueden haber convertido 100 personas, pero de ahí, ¿qué pasa con esas personas? Ahora, por eso el evangelismo implica trabajo, porque ahora hay que trabajar con esas personas. Vemos el gran mandato, dice, id y hacéis discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos, hermano? ¿Qué implica hacer discípulos? En el 20 está la respuesta: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero yo me someto a Dios, yo estoy en comunión con Dios, para luego
cuando vayan a evangelizar, el hacer discípulos no solo es responsabilidad, el dar discipulado, no solo del pastor, no solo de los líderes, es de todos nosotros. Pero yo no puedo ir y decirle, mire hermano, es que usted tiene que someterse a Dios, usted tiene que orar a Dios, usted tiene que buscar de Dios, si yo no me estoy sometiendo. Me convierto en un hipócrita. Es lo que pasaba con los fariseos, por eso Jesús les tiraba muy fuerte. Porque ustedes ponen carga al pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Así muchas veces nosotros queremos que cuando una persona viene, busque de Dios, haga lo otro, cuando nosotros no estamos dando el ejemplo, ¿no? La mejor manera de predicar, de enseñar, no es lo que yo estoy haciendo acá. La mejor manera es con mi testimonio. ¿Cómo yo me estoy comportando? Por eso es muy importante la comunión con Dios al hacer evangelismo, hermano. Tenemos que cumplir ese mandato de Dios. Muchas personas están yendo sin Dios, sin esperanza. Pero por eso es necesario someternos a Dios. Día con día someternos más a Él. Para luego ser un canal de bendición. No quedarme con eso, no para agrandarme, para agarrar fama, no. Sino para ser un vaso útil para ganar más almas para el Señor. Ese debe ser el propósito de usted y de mí para este 2020. Ganar almas para Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Ahí nos vamos a quedar con esta enseñanza.